Hola, buen día. Bueno, hoy vamos a tratar de otra de las obras tempranas de Nietzsche, las consideraciones intempestivas. Y antes que nada, quiero hablar del título que es el propio Nietzsche que en varias ocasiones va a explicar, diciendo que se trata de una obra que es contraria a los tiempos y tal vez a favor de un tiempo futuro. Esto quiere decir que no puede ser comprendida en el marco de la época. Recuerden que Nietzsche decía que esperaba encontrar oídos que pudieran sus palabras, porque el pensador intempestivo es el que irrumpe con una disonancia, con algo que todavía no haya oídos que lo puedan escuchar. Es como el loco de la caverna platónica, que ha visto algo que los demás no pueden ver y que entonces es tomado como loco, incomprendido. Y es así como Nietzsche, bien plantado en la Edad Moderna, va a dirigir sus críticas a la cultura moderna. Y este precisamente es el tema de la segunda consideración intempestiva, el tema de la cultura, que es el leitmotiv que atraviesa el conjunto de las obras tempranas, pero que ahora va a ocupar el primer plano. Y justamente esta segunda consideración intempestiva tiene como epígrafe una frase de Goethe que dice así: yo detesto todo lo que no hace más que instruirme sin aumentar mi actividad o vivificarla inmediatamente. Frase que vendría a ser como un extracto de la temática de toda la obra temprana de Nietzsche, centrada en una crítica de la cultura moderna. Pero bueno, también se trata especialmente acá de la cultura alemana, que Nietzsche va a criticar porque dice que es un puro simulacro, una imitación de la francesa. Este es un tema que ya estaba en los románticos, porque Goethe y Schiller ya también veían la debilidad, la rusticidad de la cultura alemana frente a la francesa, y por lo tanto trabajaron el lenguaje, Goethe y Schiller, para engrandecerla. Pero no lo lograron porque un siglo más tarde Nietzsche todavía está con esta cuestión. Y él explica que su consideración es intempestiva porque él trata de interpretar como un mal, como una enfermedad o un vicio, algo de lo cual su época está orgullosa, que es su cultura histórica. Pero veamos en qué reside ese orgullo de la época. Bueno, justamente en ese optimismo científico, en la creencia en que todo se puede llevar a certeza, y la confianza en lo apolíneo y luminoso de las formas. Y ahí también surge la pregunta: ¿por qué los griegos, esa raza fuerte y vital, tuvieron necesidad de la tragedia? ¿Y por qué junto a la dialéctica y la astucia para conjurar las fuerzas de la naturaleza apareció el mito trágico, el elemento dionisíaco? Y se pregunta también si acaso la serenidad y el espíritu científico no serían el signo de una decadencia. Y para responder estas preguntas me parece que podríamos retomar el tema de lo apolíneo y lo dionisíaco para contraponerlo no solo en el sentido que se le da en el nacimiento de la tragedia como oposición de la claridad a lo tenebroso, a la embriaguez, sino en el sentido de una contraposición entre la comodidad y la blanda cama, como dice Nietzsche, y una actitud alerta y combativa. O dicho en otros términos también, en la contraposición, la seguridad y el peligro, pero sin embargo el desafío. Y de este modo entonces la cultura se entendería no como una acumulación de conocimiento, sino como una actitud o un modo de vida, un estilo también.
En suma, lo que se está criticando acá es lo que se expresa también en la frase de Goethe, es decir, el divorcio con la vida, lo que él llama cultura histórica, que no es más que un simulacro, es aquella que tiene la mirada clavada en el devenir y que todo lo ve como resultado de un proceso, como un desfile de etapas sucesivas y necesarias que los pueblos tienen que cumplir en la marcha de su historia. Entonces el hombre de esa cultura resulta ser nada más que un espectador, un contemplador, y que está totalmente separado de la vida. No hay acción alguna que pueda traer alguna novedad. Y para colmo puede tener consecuencias de sumo peligro, porque por una parte puede verse a sí misma esa época como un coletazo, como un epígono, como algo que vendría a ser una versión tardía, y lo que llevaría también a una visión decepcionante, paralizante. O bien, al revés, podría ser que se viera a sí mismo a la época como un fin, el sentido y meta de todo, como el sentido de todos los acontecimientos que le precedieron. En ambos casos, esa cultura está negada a la vida y solamente se guía por una vocación de cierre, de clausura. Y a esa humanidad entonces, que está bajo el peso del sentido histórico, solo le queda mirar hacia atrás, entretenerse en la contemplación pasiva de los hechos pasados, bajo la convicción de que han terminado los tiempos para la creación. Y es más, se ha perdido también toda facultad de asombro, de indignación. Solo hay como una mirada comprensiva que puede alcanzar hasta los errores, a la injusticia. De todo esto resulta que el conocimiento se hace indirecto. La educación se transforma en pura información y es negada la experiencia directa. Dice Nietzsche que los jóvenes se hacen viejos sin haber pasado por la vida. Y luego él va a presentar algunos posibles antídotos para salir de esta cultura histórica. En primer lugar, el arte de olvidar. Un olvidar sano, vigoroso, que consiste precisamente en abandonar estos cantos del pasado, ese siempre estar con la mirada dirigida hacia atrás. Y aquí, en este punto, encontramos nuevamente una asombrosa cercanía al pensamiento de Kierkegaard, aquel que su amigo Brandes nombraba como su alma gemela. Lo que en Nietzsche aparece como oposición entre dialéctica y cultura trágica, en Kierkegaard aparece como una obsesión y un sostenido combate contra Hegel. En ambos será también la existencia contra la dialéctica, y en uno y otro caso el tema de la vida. Y si hablamos de vida, tenemos que destacar la importancia del instante. Para Nietzsche, en lugar de entretenerse con las proezas del pasado, es necesario la exaltación del instante. Porque el que quiere proyectarse al futuro no debe cargar con el pasado, sino olvidar, trabajar para el porvenir. La frase tener fe en la fe, que más tarde será pronunciada por Zaratustra, debe ser interpretada en el sentido de estar abierto a todas las posibilidades, porque las ocasiones son infinitas. Y en forma muy similar vamos a encontrar en Kierkegaard, que está preocupado por escapar a ese ciclo de la contradicción, negación, superación, de tipo hegeliano, va a detenerse en el instante. En el preámbulo de sus migajas filosóficas, cuyo título ya es un desafío a la moda que imperaba en esa época del sistema, porque habla de migajas filosóficas, nos dice de su rechazo de todas las argucias de la dialéctica,
porque dice, lo mío no será más que un bosquejo. Esto nosotros ya lo vimos, pero lo recuerdo porque no pretende ninguna cruzada historicista donde el hecho, el acontecimiento esté legitimado solo en calidad de pasaje, transición, precursor, continuador. O sea que no les gusta que lo confundan aquellos que tratan de hablar de época, momento y comienzo de una nueva época. Su consigna, como la de Nietzsche, será no ser ni heredero ni epígono, ni siquiera culminación. Solo les interesa a ambos, ¿no?, ofrecer algo útil para la vida. Y por eso ambos anclan en el instante, porque el instante es el único lugar donde lo imposible se haría posible. Entonces, contra la idea de historia como espectáculo destinado a la contemplación, ellos se instalan en la vida. Y allí están a la espera de algo así como un relámpago, de una erupción volcánica, algo que rompa con esa continuidad y ese esquema argumentativo de los tiempos y que traiga una novedad absoluta, una irrupción. Bueno, aquí terminamos, cerramos todo lo correspondiente a las obras tempranas de Nietzsche y les recuerdo que tanto aquí en el canal de YouTube como en mi página web pueden encontrar mi libro Zaratustra, la experiencia del guerrero, así como en la página web también algunos otros textos relativos al tema. En el próximo encuentro vamos a hablar de otra época de Nietzsche, otro estilo, otro tempo musical. Bueno, hasta la próxima.